En esta ocasión tenemos al doctor Ángel Aledo. El doctor Aledo trabaja en la unidad de epilepsia del Hospital Ruber Internacional en Madrid y también colabora en la Clínica Corachán de Barcelona. La ponencia versará sobre un nuevo tratamiento, un nuevo medicamento que está aprobado, pero me parece que aún no está disponible. Él nos informará al respecto, y este medicamento es el Cenovamato. Damos la bienvenida al doctor Aledo. Hola, doctor. Muy buenas, José Luis. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar. Una pena no hacerlo cara a cara, pero bueno, esperemos que también gracias a esto llegue a más gente. Desde luego, siempre es un placer tenerle como ponente. El doctor Aledo es uno de los epileptólogos más jóvenes, pero con mayor proyección, diría yo. Hemos contado con él también en anteriores ocasiones, en concreto en Barcelona, si no recuerdo mal, en la anterior feria, y nos dejó ese buen sabor de boca con su magnífica exposición. Tiene unas grandes dotes de comunicación, pero además es una persona comprometida con la epilepsia. En general, todos los epileptólogos tienen esa faceta humana que cabe destacar y cabe agradecer también. Entonces agradecemos también el esfuerzo de participar en esta charla. Pues muchas gracias por tus bonitas palabras. Vamos si no adelante. Adelante con la pantalla. A ver, yo creo que ya debería aparecer. Se ve. Perfecto. Fenomenal. Pues lo dicho, muchísimas gracias por la invitación. Soy un apasionado de la comunicación, de la divulgación, y además pienso que los médicos tenemos que estar volcados hacia el exterior, hacia los pacientes, hacia las familias, hacia la población general, y que ese es parte de nuestro cometido. No puede ser que nuestro trabajo se acabe solo en la consulta, ¿no? Y bueno, pues encantado además para hablar de un nuevo fármaco, y que vais a ver que es un fármaco que cambia las reglas de juego en algunos aspectos que yo creo que son importantes. Pero primero me gustaría hacer una introducción sobre cuál es el escenario donde entra este fármaco, ¿no? Porque obviamente no va a ser un fármaco que vayamos a utilizar, al menos de inicio, en todos los pacientes. Luego iremos viendo, ya sabéis que los fármacos pues tienen su desarrollo. Pero bueno, yo quería empezar un poco contando un caso clínico, ¿no? Nos vamos a imaginar una chica, es una chica de mi consulta, una adolescente de 16 años, que ha comenzado con episodios que los tiene todas las semanas, en los que de manera brusca siente que ya ha vivido la situación que está ocurriendo, un déjà vu, ¿no? Y nota que le sube algo desde el abdomen hasta el cuello, ¿no? Eso le llamamos en epilepsia el aura epigástrica ascendente, y que es muy característica de las epilepsias focales que empiezan en el lóbulo temporal. Después pierde la conciencia, desconecta, y tras empezar, pues le ve un neurólogo, le realiza, ya sabéis que en epilepsia las dos pruebas fundamentales de inicio son un electroencefalograma, que cuanto más prolongado mejor. A veces el acceso es hacer solo registros de media hora, una hora, pero está demostrado que cuanto más prolongado, si son 12 horas o 24 horas, incrementa nuestra posibilidad de diagnosticar de una manera precisa al paciente, ¿no? Y luego una resonancia magnética, que de nuevo, cuanto más precisa, mejor. En este caso, en el electroencefalograma se veía actividad epiléptica y en la resonancia era normal. Esta paciente había probado 3 fármacos antiepilépticos, pero, y esto a lo mejor os sonará a algunas de las familias o algunas de las personas que tenéis epilepsia, mejoraba inicialmente con cada uno de los fármacos y luego las crisis volvían a ser iguales. Esto lo vemos en algunos tipos de epilepsia que son difíciles de tratar, ¿no? Que tienden a ser refractarias. Y esto quizás es lo más importante. Esta chica había empezado a empeorar el rendimiento en el instituto, había comenzado a estar más retraída socialmente, le llamaban a los amigos para salir, no salía, tenía miedo y ansiedad anticipatoria por las crisis, se notaba peor de la memoria, y esto lo relacionaba tanto con las crisis como con las dosis altas de fármaco, ¿no? Bueno, y esto es un poco, fijaos,
es un caso de epilepsia que no es tan infrecuente, ¿no? Una epilepsia focal que tiene que ver con un origen en una zona del cerebro, que a veces no vemos una lesión como para hacer una cirugía, aunque esta chica tenía que pasar todo un proceso de evaluación profunda, de hacer una resonancia con un protocolo de epilepsia, buscar si tiene algo operable y buscar otras alternativas terapéuticas, ¿no? Y bueno, os quería mostrar un poco estos aspectos, ¿no? El retraimiento social, la afectación de memoria, los efectos adversos de los fármacos, porque a mí me gusta mucho mostrar la epilepsia como un iceberg, ¿no? En el cual tenemos las crisis, que es la punta del iceberg, lo que sobresale, lo que la gente ve, lo que parece más evidente que es la enfermedad, pero luego tenemos muchísimos otros aspectos que a veces incluso son más importantes. Pero es verdad que necesitamos parar las crisis muchas veces para que el resto de aspectos puedan mejorar, ¿no? Tanto la memoria como la ansiedad premonitoria de las crisis, como los efectos adversos de los fármacos, porque los estamos incrementando para intentar controlarlos. Esto luego podemos comentar, cualquier duda que tengáis me la trasladará José Luis y podemos tener un debate. Bueno, pues ya sabéis que la epilepsia es desgraciadamente muy frecuente, ¿no? Afecta a 1 de cada 100 personas en la población general y en las urgencias pues, de un hospital normal es muy frecuente, pues todos los días viene alguna persona con una crisis epiléptica, ¿no? Esta es una infografía de una amiga neuropediatra, María José Mas, que os recomiendo mucho su blog, es muy divulgativa y tiene también como esas ganas de proyectar el conocimiento a la sociedad y a la población general para que se sepa más sobre las enfermedades neurológicas y en concreto sobre la epilepsia. Y bueno, se calcula que hay del orden de 400.000, casi medio millón de personas con epilepsia en España, de las cuales alrededor de 57-60% tienen epilepsia focal, que este es un poco el tipo de epilepsia en el que nos vamos a centrar porque es donde se ha demostrado por el momento el cenomamato. Se calcula que hay 65 millones de personas, 65 millones de personas, fijaos, en todo el mundo con epilepsia y 1/3, esto es quizá el número más importante de la charla, 1/3, 1 de cada 3, tienen epilepsia refractaria o difícil de tratar, es decir, por mucho que consigamos, por mucho que le pongamos fármacos, con los conocidos hasta el momento no conseguimos controlarle las crisis y tenemos un poco esa situación de nuestra chica adolescente, ¿no? Esto se une encima a, esto seguro que lo conocéis de sobra, pero no está mal recordarlo cuantas veces haga falta, el estigma social, ¿no? La epilepsia no solo es una enfermedad por los síntomas que produce a la persona en concreto, sino también por el efecto que produce el entorno laboral, el entorno social, el entorno afectivo, familiar, de pareja. Es muy importante y esto lo vemos cada día en la consulta, indagando y hablando con nuestros pacientes, ¿no? ¿Cuáles son las causas de epilepsia en general? Pues realmente hay muchísimas causas que pueden afectar al cerebro y producir crisis epilépticas. Ya sabéis que las 2 edades más características para empezar con epilepsia es en el niño y en el anciano. Los niños suelen tener epilepsias más refractarias, pero también los adultos, por causas adquiridas o por malformaciones corticales que no han dado los síntomas cuando eran pequeños, pueden también empezar y también ser refractarias en algunos casos. Siempre estamos como en ese tercio, ¿no? El tercio de los refractarios. Y las crisis epilépticas pueden ser generalizadas, o sea que no nos dan ningún dato de una zona del cerebro afectada, o pueden ser focales, que tienen que ver con un foco único y que producen síntomas que tienen que ver con ese foco. Y aquí pues hay pequeños conceptos de anatomía del cerebro que nos sirven para entender cómo funcionan las crisis focales. Por ejemplo, si mi crisis focal solo es de sacudidas y movimientos en el miembro superior derecho, en el brazo derecho, normalmente el foco probablemente estará en el lóbulo frontal izquierdo. Ya sabéis que el cerebro va cruzado a las funciones, ¿no? Si tengo alucinaciones de la visión en el lado derecho, pues probablemente tendré una afectación de la zona de la visión, que es el lóbulo occipital, aquí detrás, en el lado izquierdo. O sea que las crisis focales me están de alguna manera dibujando o me están indicando cuál es el origen de la crisis. Y ya sabéis, esto lo estábamos comentando, que tenemos como 2 grandes grupos en epilepsia.
las crisis generalizadas o las epilepsias generalizadas en las cuales todo el cerebro, toda la corteza está involucrada al mismo tiempo, y luego tenemos las focales, en las cuales depende de un foco y los síntomas tienen que ver más con ese foco en concreto. Nos vamos a centrar más en las focales porque son las que tienden a ser más refractarias y son donde se ha demostrado este nuevo fármaco, el cenobamato, que tenemos muchas esperanzas puestas en él, ¿no? Para las generalizadas hay ya fármacos que funcionan relativamente bien, aunque también hay un porcentaje pequeño de generalizadas que son refractarias. Y de hecho me consta que el cenobamato lo están intentando también estudiar para ver si es útil en generalizadas. Pero esto será más para el futuro. El presente es para epilepsia focal. Y bueno, a lo mejor conocéis algún caso o es vuestro caso en vuestra familia. La epilepsia a veces se desarrolla en una persona con discapacidad intelectual, ¿no? Y esa relación entre epilepsia y discapacidad intelectual genera que las epilepsias muchas veces sean más difíciles de tratar y más difíciles de controlar. Primero, porque las personas con discapacidad intelectual tienen más dificultades para contar sus síntomas y a veces tenemos que estudiarlas más en profundidad, hacer electroencefalogramas de sueño, hacer más resonancias, hacer estudios genéticos a veces para ver la causa. Y segundo, porque también la sensibilidad a los tratamientos va a ser diferente y existe un poco un problema que tenemos a nivel general en los ensayos clínicos, y es que en la mayoría de ensayos las personas con discapacidad intelectual quedan fuera. O sea que no tenemos muchas veces datos y tenemos que utilizarlos en la práctica clínica, ¿no? Bien, las crisis generalizadas típicamente son las ausencias, las mioclonías, que son sacudidas en los brazos, y las convulsiones tónico-clónicas. Las focales pueden tener alteración de conciencia con desconexión o no, y simplemente nos dar los datos que tienen que ver con la zona. Y luego tenemos otras que a veces son más difíciles de clasificar, como los espasmos epilépticos de los niños o las crisis atónicas con caída, etcétera. Bien, y bueno, la repercusión que produce el no tener una epilepsia controlada, sobre todo si tiene convulsiones tónico-clónicas, es que vamos a tener mordeduras de lengua, vamos a tener fracturas, podemos tener también aplastamientos vertebrales. Estas son imágenes de nuestros pacientes. Nosotros tenemos un proyecto también divulgativo en la unidad de epilepsia de Ruber que se llama Epiteca, que es una biblioteca de imágenes relacionadas con epilepsia, y la tenemos sobre todo en Instagram. Es un poco con ese espíritu que tenemos de divulgar y mostrar a la población general y al resto de médicos, porque desgraciadamente no solo entre la población general, también entre los médicos, la epilepsia es una enfermedad relativamente desconocida y seguro que la habéis sufrido en vuestras carnes en muchas ocasiones. Bueno, ya sabéis que en general, si la epilepsia ya está diagnosticada y las crisis son similares a las habituales, es mejor no ir al hospital, salvo que se salga de la norma, ¿no? Porque en general los médicos de urgencias no van a saber de la epilepsia de vuestro familiar o de vuestra epilepsia más que vosotros, y sería ideal ir solo si la crisis es diferente, si hay un golpe o un problema con la crisis fuerte, y si la crisis es prolongada o se repite. Siempre es importante que exijamos que nuestro neurólogo nos dé un plan de actuación ante cualquier crisis. ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Qué hay que hacer con la posición? Si hay que dar una dosis extra de medicación, etcétera. ¿Cuál es el objetivo que tenemos cuando ponemos un tratamiento antiepiléptico? Pues lo principal es eliminar las crisis, pero también va a haber otros objetivos que lo vamos a ver después, que va a ser intentar evitar los efectos adversos de la medicación, y esto normalmente lo intentaremos con las combinaciones y vigilando mucho lo que ocurre después de los tratamientos, disminuir las comorbilidades. Esta palabreja, comorbilidad, quiere decir las cosas que se asocian a la epilepsia, porque la epilepsia no va sola, ¿no? Va con ansiedad, va con depresión a veces, va con problemas de memoria, va con problemas de sueño, va con dolores de cabeza, va con muchas otras cosas que el neurólogo también tiene que ser consciente e indagarlo siempre en todas las personas, ¿no? Y también hacer una educación sobre la enfermedad, porque la persona con epilepsia, sobre todo las personas jóvenes, tienen que estar empoderados, ¿no? Y que nuestra relación sea cada vez más horizontal. No podemos estar teniendo una visión paternalista de yo sé, tú no sabes, una asimetría en la cual el médico está arriba, el paciente está abajo, como lo hacíamos antiguamente, ¿no? Esto tiene que cambiar, y yo creo que con las nuevas generaciones de médicos está cambiando progresivamente.
Bueno, estas son las cosas que se asocian a la epilepsia, ¿no? Migraña, dolor de cabeza, trastorno de déficit de atención, alteraciones de ánimo, problemas de sueño. Y mirad, esta es una de las gráficas más interesantes que os voy a mostrar. Cuando los fármacos antiepilépticos fallan, cuantos más fármacos han fallado, menos probabilidad tenemos de conseguir controlar la epilepsia de nuestro paciente. Fijaos, si solo ha fallado un fármaco antiepiléptico, tenemos la probabilidad de controlarlo de un 41%. Si han fallado de 2 a 5 fármacos, ya baja solo a un 15%. Fijaos, a partir del tercer fármaco, ya es bastante probable que esa epilepsia no se vaya a controlar o sea muy difícil de controlar. Y a partir de aquí han probado 6-7 fármacos, en general es casi del 0%, ¿no? Por eso necesitamos que la industria farmacéutica y los laboratorios de investigación, las universidades, etcétera, todos juntos investiguemos por nuevos fármacos como este, ¿no? Como cenobamato. Fijaos, esto es lo mismo, cómo vamos viendo la probabilidad de controlar al paciente y cómo va disminuyendo conforme vamos probando más fármacos. Y aquí hay una cosa muy importante y es lo que llamamos la prevención cuaternaria. A mí me gusta mucho analizar psicológicamente a los médicos, analizarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque tenemos sesgos, tenemos como atajos de manejo de nuestros pacientes y muchas veces tenemos también dificultades y ansiedad en la toma de decisiones, sobre todo cuando estamos con una persona delante que no se controlan sus crisis y que lo está pasando mal, ¿no? Y hay una cosa que llamamos la prevención cuaternaria y es intentar que el médico sea consciente de ese problema que tiene y de esa ansiedad, de la incertidumbre, y no sobrecargue de medicamentos al paciente, porque a veces las consultas de epilepsia, esto a lo mejor lo habéis vivido, se convierten en que el médico llega y si las crisis no están controladas, lo único que hace es subir la dosis o poner otro fármaco más, sin replantear el caso desde el principio, o repetir las pruebas, o ir un paso atrás, indagar más en la historia clínica. O sea, tenemos que hacer prevención cuaternaria. No puede ser que hagamos lo que llamamos la prescripción en cascada, ¿no? La prescripción en cascada es un paciente, le pongo un fármaco, le hago un efecto adverso al fármaco y le pongo otro fármaco para el efecto adverso del fármaco anterior y le hago otro efecto adverso y le pongo otro fármaco y así hasta el infinito, ¿no? Y no podemos permitir esto. Tenemos que descargar a nuestros pacientes de fármacos e intentar prescribir mejor, ¿no? La deprescripción. Esto es una oleada, yo creo, en medicina. Tenemos que intentar elegir mejor los fármacos y hacer más medicina de precisión, ¿no? Elegir los fármacos correctos para el paciente correcto. Y para eso necesitamos nuevos fármacos como cenobamato, como fenfluramina, que también va a hablar mi compañero Manu Toledo, o ha hablado ya previamente sobre él. Y necesitamos estudiar mejor también a nuestros pacientes, hacerle estudios genéticos, resonancia, etcétera. Y porque nuestros pacientes en general están mal estudiados. Y esto es un estudio una investigación que hemos publicado este año que le llamamos la brecha diagnóstica. La brecha diagnóstica es que las personas no es que no lleguen a acceder a tratamientos en España, es que no llegan a acceder a las pruebas correctas. No se les ha hecho resonancias de alta resolución, no se les ha hecho vídeo EEG prolongado, no se les ha hecho estudio genético cuando a lo mejor tiene indicación de ella. O sea que, y sobre todo las personas con epilepsias cuando son adultos, porque a los niños en general de primera se lucha más por ellos y luego a veces perdemos un poco la esperanza o la expectativa y dejamos de hacerle los estudios correctos, ¿no? Y esto es importante porque necesitamos nuevos fármacos, pero también necesitamos utilizar las técnicas que ya tenemos, ¿no? Y una de las técnicas que tenemos, la única curativa claramente por el momento, es la cirugía de epilepsia, ¿no? Y la cirugía, cuanto más temprano se hace después de empezar con una epilepsia, como nuestra chica adolescente, cuanto antes la operemos, si es que tiene un foco operable o una lesión, mejor va a ser su pronóstico al futuro. Y la capacidad que tenemos para ver si una persona es operable o no es operable ha cambiado. Antes conseguíamos unos resultados de libertad de crisis, de quitarle las crisis a la persona de un 64% y ahora conseguimos hasta en un 90%. O sea que si os han dicho alguna vez que no sois operables hace unos años, volved ahí que os vuelvan a estudiar porque los medios han cambiado y nuestra capacidad para operar a los pacientes ahora es mejor y somos capaces de meter electrodos profundos, hacer láser ablación, como creo que ha comentado mi compañero el doctor Rocamora,
nosotros también lo hacemos, la ablación láser, hacemos la termocoagulación por electrodos profundos, son mínimamente invasivas. Cada vez somos menos invasivos y conseguimos tratar a más pacientes. Bueno, entonces, cuando nos llega nuestra persona con una epilepsia refractaria, tenemos diferentes aproximaciones, ¿no? ¿Qué tratamientos podemos tener? Los fármacos antiepilépticos, que es el tratamiento fundamental y el que más éxitos nos da, ¿no? Pero luego también tenemos el estimulador vagal, que para un subgrupo de pacientes también nos va a valer, la cirugía, que es curativa, pero en un porcentaje pequeño también, y luego las dietas, sobre todo la dieta cetogénica, que también será para un subgrupo muy específico. Bueno, como sabéis, el desarrollo de fármacos ha ido aumentando de manera exponencial y en los últimos años pues tenemos del orden de 1 o 2 fármacos nuevos cada año, ¿no? Los últimos han sido perampanel, privaracetam, cannabidiol, fenfluramina y ahora cenobamato, ¿no? Que es el que vamos a hablar sobre todo. Mirad, esto es un dibujo de una neurona que se comunica con otra neurona, una neurona que es excitatoria, es decir, le manda una señal para activar a la siguiente neurona. Como en realidad en epilepsia en general tenemos un exceso de excitación y una falta de inhibición, es decir, el parar una crisis muchas veces es inhibiendo o quitando la excitación. Y, por ejemplo, aquí están todos los fármacos que tenemos ahora en el mercado, o la mayoría. Mirad que el bloqueo de los canales de sodio, el sodio es un ion que entra dentro de la neurona y genera que se dispare la neurona. Si nosotros bloqueamos eso, disminuimos ese disparo. Y fijaos cómo tenemos un montón de fármacos que funcionan ahí porque es un mecanismo de acción muy útil, ¿no? La carbamazepina, la oxcarbazepina, la eslicarbazepina, que es uno de los últimos también. Y luego otro de los mecanismos más de éxito, digamos, dentro de la epilepsia es potenciar la acción del GABA. El GABA es el inhibitorio. Si tú disminuyes la excitación de las neuronas, estás imposibilitando de alguna manera que aparezcan más crisis. Y lo interesante de cenobamato es que actúa de las dos maneras. Es un mecanismo de acción dual, le llamamos, ¿no? Un mecanismo de acción doble, en el cual bloqueamos el canal del sodio como si fuera carbamazepina o lacosamida, Vimpat, y también le damos al GABA, ¿no? Y lo interesante también es que estamos viendo un poco por los estudios, y se dice por los que han hecho estudios de laboratorio, que la suma de los dos no explica el resultado final. O sea que debe haber una suma sinérgica, que de alguna manera esa suma de mecanismos no genera el doble, digamos, de acción, sino que se multiplica la capacidad que tiene. Esto es lo que comentamos, ¿no? Cenobamato puede disminuir la excitación y aumentar la inhibición, ¿no? Las dos vías que tendríamos. Bueno, y claro, ¿qué desarrollo tiene que tener o qué evidencia tenemos para poder darle cenobamato a nuestros pacientes? Pues esto es algo que es un proceso muy lento y muy serio y muy riguroso, ¿no? Y ya llevan más de 2.500 personas tratadas con cenobamato en ensayos clínicos. Fuera de los ensayos también están empezando a haber cada vez más personas porque este fármaco ya está aprobado en Estados Unidos y están tomándolo cada vez más pacientes. Y de esos ensayos, 2 ensayos son ensayos clínicos comparados con placebo, que sabéis que es lo característico, y luego otro en el cual no había un grupo de placebo, todos tomaban el fármaco y era para ver un poco su seguridad, ¿no? Para tener más datos de cara a la comercialización. Fijaos, ¿cómo es la característica de este fármaco? Pues tiene algunas peculiaridades interesantes. La primera es que tiene una vida media larga, 50-60 horas. Estáis acostumbrados muchas veces a que los fármacos se tomen en desayuno y cena o en desayuno, comida, cena. Eso quiere decir que la vida media, lo que dura el fármaco en sangre, en el cuerpo, es pequeña. Si dura 8 horas, 10 horas, como lacosamida, como Vimpat, pues tienes que tomarlo 2 veces al día o 3 veces al día. Sin embargo, cuando dura 50-60 horas, se puede tomar solo una vez. Y eso también es un poco más cómodo y más fácil también para acordarte de la dosis, ¿no? Porque uno de los problemas que tenemos en epilepsia es que a veces es complicado seguir las pautas de tomarme 8 pastillas diferentes al día, etcétera, ¿no? Una de las cosas que hay que vigilar con el cenobamato es que puede haber reacciones alérgicas al principio de tomarlo, ¿no? Y esto
seguramente lo conoceréis porque hay otros fármacos en epilepsia que lo producen, como el Tegretol, la carbamazepina, el Lamictal, la lamotrigina, y son fármacos que hay que subir muy poco a poco y vigilar bien las lesiones de la piel, que son muy raras, esto es muy raro, las lesiones de la piel y la alergia, pero hay que vigilarlo porque puede ser grave y por eso lo subimos muy poco a poco. Este se toma como una pastilla al día 2 semanas de 12,5 miligramos, luego se sube al doble 2 semanas, luego se sube a 50 miligramos 2 semanas y de ahí progresivamente. Y hay que vigilar cosas como esto, ¿no? Esto es de un paciente mío, no es de cenomamato, es de la motrigina, del Lamictal, que es un fármaco también que produce a veces reacciones alérgicas. Esto hay que vigilarlo y en cuanto aparece, pues avisar, porque a veces hay que poner tratamientos. No suele ser grave y es raro, pero hay que vigilarlo y conocerlo. Esto es muy importante. Bueno, ¿cómo funciona un ensayo clínico? Pues un ensayo clínico es que nosotros lanzamos una moneda, de alguna manera aleatorizamos. Este es un ensayo clínico del cenomamato en el que participamos en el Hospital Ruber y le puede tocar tomar el placebo, que es la pastilla falsa, digamos. Le podía tocar tomar el cenomamato de la dosis pequeña, de 100 miligramos, una dosis intermedia de 200 o una dosis más alta de 400 miligramos. Y lo que hacemos es analizar cómo de respondedores al fármaco son. Mirad, en general en epilepsia consideramos respondedor a aquel que se reduce en las crisis más del 50%. Consideramos que eso es algo significativo para la persona, que sus crisis disminuyan de 2 al mes a 1 al mes, por ejemplo, o de 10 a 5. Eso sería algo significativo. Sin embargo, por ejemplo, si tienes muchísimas crisis, si tienes 20, bajar a 10, pues no es tanta ganancia, ¿no? Y a veces hay que mirar un poco los números con precisión. Por ejemplo, el 74% de los pacientes tuvieron una respuesta significativa. Esto es mucho más alto que con otros fármacos. Esto es interesante y por eso tenemos como tantas esperanzas con este fármaco, ¿no? Si reducían más del 75%, 3/4 partes de las crisis, la mitad de los pacientes, que también, vosotros imaginaros que a un ensayo clínico no entra cualquier persona con epilepsia, entran personas con epilepsia que tienen epilepsias muy graves y que han probado ya muchos fármacos previamente. Y fijaos, lo más interesante es que hasta el 40% se les quitaban más del 90% de las crisis y el 20% se quedaban sin crisis. Y eso es algo extremadamente raro en un ensayo clínico, por lo que comentábamos, que la mayoría de personas que entran en un ensayo son muy graves, tienen ya epilepsias que han sido muy difíciles de controlar. Y no solo es importante quitar las crisis, porque las crisis son un número, ¿no? Pero no es lo mismo tener 10 crisis focales en las cuales solo hago así con la mano un momento y se me pasan, que tener una crisis con una convulsión generalizada, ¿no? Entonces, lo interesante de los resultados del fármaco es que se quitaban casi siempre, en las dosis altas del fármaco, las convulsiones generalizadas, que son las crisis un poco que más miedo nos dan, que más riesgos tienen de traumatismo, de tener problemas para luego recuperarse, etcétera, ¿no? Aquellas que tenían pérdida de conciencia se disminuían en menos medida, pero también de una manera muy significativa con respecto a los fármacos previos, y aquellas que tenían problemas motores, que se movían, porque esos también impiden conducir, por ejemplo, un vehículo, también reducían mucho. Bueno, y la otra parte de la película es, oye, pero ¿y este fármaco se tolera bien? ¿Tiene efectos adversos? Bueno, pues tiene efectos adversos similares a otros fármacos. Se parece a otros fármacos en cuanto a que muchas veces los efectos adversos más frecuentes en epilepsia son mareo, somnolencia, ver doble, tener un poco sensación de menos energía, tener un poco de inestabilidad cuando caminas, dolor de cabeza. Bueno, pues estos son los mismos que se dan en la carbamazepina, en la lacosamida, en la eslicarbazepina, en el valproico, y aquí también se dan. Y son más frecuentes al principio cuando la persona empieza a tomar el fármaco. Y muchas veces no solo tienen que ver con el fármaco, tienen que ver con la carga total de fármacos, porque si tú sumas todos los fármacos que lleva un paciente, esa carga total a lo mejor es la que le está produciendo la visión doble o el mareo. Pero si a lo mejor subes el cenerbamato, que parece que es muy bueno para quitar las crisis, y bajas de otro fármaco similar,
A lo mejor con los dos a dosis más bajas consigues que se quiten las crisis y bajas los efectos adversos. Son cosas de mucho detalle que hay que analizar con el paciente y hablando de una manera muy detenida en la consulta, ¿no? Por eso necesitamos más tiempo con este tipo de pacientes. Y hay otro dato interesante que es lo que llamamos la tasa de retención. La tasa de retención es cuántas personas siguen tomando el fármaco después de un tiempo, por ejemplo, después de un año, después de 2 años. Y es interesante que hasta el 70% de las personas que empezaron con este fármaco, personas que habían tomado muchos fármacos previamente y los habían dejado. Esto es lo típico en las personas con epilepsia difícil de tratar, ¿no? Pues hasta el 70% seguían tomándolo después de 2 años, ¿no? Y bueno, este es un poco el perfil de cómo vamos subiendo el fármaco con las pastillas que van incrementándose en dosis cada 2 semanas. Es un fármaco que tenemos que ir subiendo muy progresivamente, parecido a lo que hacemos con otros fármacos como el perampanel o la lamotrigina. Entonces, bueno, vamos a imaginarnos otra vez nuestra chica con una epilepsia refractaria. Por supuesto, esta chica tenemos que intentar ahondar en su causa de su epilepsia. Vamos a intentar a ver si tiene algunos datos que nos hagan sospechar una epilepsia genética que necesite de un tratamiento específico o una epilepsia autoinmune, inmunológica que necesite un tratamiento específico o que pueda operarse y que pueda curarse con cirugía. Pero si no lo encontramos, necesitaremos utilizar más fármacos y el cenobamato es donde podría ser útil, ¿no? Entonces, bueno, ahora me encantaría contestar todas las dudas, podemos debatir un rato, yo creo que tenemos unos minutos, al menos 20 minutos. Entonces, la epilepsia refractaria sigue siendo un reto, tenemos un tercio de las personas con epilepsia que todavía no conseguimos darle una solución completa a sus crisis. Cuidado porque tenemos que estudiar bien a los pacientes, ser más precisos y hacer medicina de precisión dirigiendo bien los tratamientos y tener en cuenta el cenobamato. El cenobamato todavía no está aprobado en Europa, está aprobado en Estados Unidos. Ahora tenemos un programa de acceso precoz, pero que es por uso compasivo, no tiene una aprobación todavía y tardará un tiempo todavía en salir a farmacias, esperemos que lo menos posible, pero es verdad que nos están facilitando desde algunas farmacias hospitalarias, esto tiene que ser desde el hospital, el poder utilizarlo. Y bueno, hay que utilizarlo de manera precavida con esa subida progresiva, tiene una eficacia muy alta y hay que vigilar un poco con qué fármacos lo combinamos y de qué manera. Y esto era todo, muchas gracias. No sé si tenéis una pregunta. Presentación, fantástica disección de tanto la epilepsia como la investigación, como de cenobamato. Yo creo que ha quedado muy claro, pero nos han surgido un montón de dudas, las que nos llegan a través de redes sociales y las mías propias también, pero no tenemos tanto tiempo en realidad, nos quedarían unos 10 minutos porque luego tenemos que hacer la conexión técnica previa a la charla. Empiezo planteándote alguna que me ha surgido. Hablabas de que el cenobamato está indicado para crisis focales, que además son las mayoritarias, según he entendido. Hay unas crisis que son focales o de inicio focal y parcialmente generalizadas o que empiezan focales, ¿no? ¿Y a estas también actuaría bien? ¿Tendría una buena respuesta? Sí. Esto a veces nos produce un poco de confusión, pero si una crisis termina siendo generalizada, pero es de inicio focal, también se puede utilizar los fármacos de focales como el cenobamato, ¿no? O sea que cualquier crisis de inicio focal, ya se quede solo en focal o termine siendo generalizada, se podría utilizar el cenobamato. De hecho, veíamos un poco en los datos, ¿no? que las que terminan generalizando incluso se controlan mejor con cenobamato y esas son las que tienen más repercusión tienen, pero valdría para todo tipo de crisis de inicio focal. Muy bien. ¿Estaría el cenobamato indicado para una epilepsia multifocal con crisis de ausencia? Me preguntan. Siempre que tenga un foco, multifocal normalmente son epilepsias que tienen un foco. Aunque luego tú en el electroencefalograma lo veas múltiple, normalmente tienen un foco de origen. En esos casos también estaría indicado el cenobamato. El único grupo en el que no se puede dar cenobamato es aquellos en los que son puramente generalizadas, de inicio generalizado y no tienen ningún dato focal. Vale, entonces
Otra de las preguntas era precisamente si estarían indicados en epilepsias generalizadas con ausencias juveniles, donde también ha habido crisis tónico-clónicas y alguna mioclonía. Claro, esas, por ejemplo, tenemos la sensación de que en el futuro se podrá utilizar también, pero requiere de una investigación diferente, que me consta que lo están haciendo, pero eso tardará todavía un tiempo. Vale. Otra pregunta que nos planteaban es ¿qué influencia tiene la irritabilidad en los pacientes? Entiendo que no se refiere solo al hecho de tener epilepsia, sino también en la combinación con los fármacos. Sí, bueno, es muy buena pregunta. La irritabilidad es un síntoma que se da en epilepsia de manera frecuente, espontáneamente y muchas veces en relación con las crisis, porque si tú tienes una crisis y te baja un poco la capacidad cognitiva después de la crisis durante unas horas, es más fácil que estés impulsivo porque has perdido tu capacidad para reflexionar cuando tienes un problema, ¿no? Pero esto se ve de una manera todavía más evidente, digamos, cuando aparecen ciertos fármacos, ¿no? Y, por ejemplo, levetiracetam, brivaracetam, perampanel, clobazam también, son fármacos que tienen más tendencia a producir irritabilidad, aunque cualquier fármaco antiepiléptico puede generar irritabilidad. Esto es muy importante que lo preguntemos en la consulta y yo creo que la mayoría de neurólogos ya lo indagamos porque a veces hay que reajustar medicinas y analizarlo con detenimiento. Una que me surgía a mí era que hablabas de cómo actúa, ¿no? Reduciendo el efecto excitatorio de las neuronas, ¿no? Y a la vez potenciando la inhibición de las mismas para lograr ese equilibrio. ¿Es el único fármaco que actúa en este sentido? Bueno, que tenga este mecanismo doble es el único que hay. Normalmente, clásicamente lo que hemos hecho es dar como dos medicamentos diferentes, ¿no? El bloqueante de canal de sodio, que sería pues de la familia de carbamazepina, la cosamida, el Cevinix, el Tegretol, etcétera, y el Noyafren, el Ribotril, etcétera, que son GABAérgicos. Pero bueno, lo que estamos viendo un poco por los estudios de laboratorio es que incluso sumando los dos efectos, parece que esto es diferente. O sea, hay algo, normalmente también los mecanismos de acción de los fármacos, de primeras tenemos unos datos y luego con el tiempo vamos entendiendo otros mecanismos de acción que no sabíamos al principio, ¿no? Por ejemplo, ácido valproico, el de Paquine, que tiene ya más de 40 años, todavía estamos descubriendo algunos de sus efectos, cómo funcionan, ¿no? O sea que esto es un proceso. Uh-huh. Otra pregunta que nos plantea la audiencia es, en caso de que con los años el tratamiento se pueda retirar esta medicación, ¿qué probabilidad de recaída existe? Bueno, esto no depende del fármaco en sí mismo, sino del tipo de epilepsia, ¿no? Y es uno de los escenarios quizá más complicados en epilepsia en el que tenemos que analizar con mucho detenimiento pues, la resonancia por ver si tiene alguna lesión o algún tipo de epilepsia que recurre en las crisis al quitar el fármaco. Hay que analizar si tiene actividad epiléptica en los electroencefalogramas. Normalmente no podemos tomar la decisión de retirar una medicación si no hacemos un electroencefalograma prolongado que veamos que está limpio, ¿no? O no lo deberíamos hacer porque la probabilidad de que recurra es muy alta. Y luego también depende un poco de la causa, ¿no? Algunas alteraciones genéticas ya sabemos que no podemos quitarle la medicación, en las epilepsias generalizadas también en general es más difícil quitarla. O sea, no depende tanto del cenobamato o de otro fármaco, sino de la causa de la epilepsia que tiene, ¿no? Vale, y ya te planteo la última pregunta. Mi hija está justo ahora comenzando a probar cenobamato, pero también sigue tomando la motrigina y Tegretol. Veo que es importante controlar las interacciones con otros fármacos. ¿Puede este hecho anular el posible buen efecto del cenobamato? Bueno, es muy buena pregunta porque justo algunas de las interacciones tienen que ver con la motrigina o carbamazepina. Esto no quiere decir que lo anule, simplemente querrá decir que cuando vayamos subiendo la dosis tendremos que tener en cuenta el resto de fármacos que hacemos con ellos. Normalmente la estrategia que yo suelo seguir es subir la dosis de cenobamato hasta que veamos eficacia y se controlen las crisis o disminuyan las crisis o aparezcan efectos adversos y luego vamos viendo qué hacemos con el resto de medicamentos. Y hay que ser muy fino por esto de que a lo mejor hay que subir un poco la carbamazepina o hay que bajar un poco la lamotrigina, etcétera. Al final es alquimia esto casi. Sí. Bueno, doctor, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu brillante explicación. Como siempre nos has aclarado muchísimas cosas. Parece que cenobamato puede ser un fármaco
que funcione muy bien, especialmente en aquellos casos donde hay complicaciones con los fármacos de primera que se toman como primera medida. Agradecerte tu tiempo, te combinamos también para una siguiente feria que esperemos pueda ser presencial, para que sigamos aprendiendo de vuestro conocimiento y de vuestra experiencia. Encantado, muchísimas gracias, José Luis. Hasta luego.